Por lo demás, ¿qué hubiera podido decir? La costa occidental de Lanzarote se desarrollaba con uniformidad, desplegando unas rocas agrestes que desde las Azores comenzaban a resultar ya un poco monótonas. En primer término, un elevado promontorio, el macizo de Famara. Después, la costa, más baja, se cubre de cenizas volcánicas que forman un verdadero ejército de conos negros para llegar por fin a la playa quemada, cuyo nombre indica ya con bastante claridad que nada tiene de fértil. Por doquier la desolación. Por todas partes rocas áridas y tristes. Ninguna ciudad algo importante sobre aquella costa occidental que animan tan solo rocas y miserables aldeas cuyos oscuros nombres puede muy bien ignorar el Cicerone mejor informado. Insulsa, árida, esa tierra salvaje no es en efecto visitada más que en la época de la recolección de una planta tintoria que constituye una de las riquezas de este archipiélago. Quien así escribe es el célebre novelista francés Julio Verne en una de sus últimas novelas, convertido en relator y cicerone circunstancial de un crucero de placer en el buque Seamow, costeando idealmente la isla de Lanzarote a finales del siglo pasado. Las imágenes punzantes de desolación e indiferencia no son relativas a la propia vida de Verne, escaso viajero como se sabe, sino sacadas de una guía turística alemana. A poco que se observen nos dan esa visión que de las islas suelen tener los europeos. Visión poco halagüeña que por entonces se encargarán de desmentir un puñado de antropólogos franceses, ellos sí, desplazados a conocer objetivamente la realidad canaria. Un siglo después de que la guía Bedecker describiera así a Lanzarote, la realidad actual ofrece una visión radicalmente inversa si se exceptúa la mera descripción geográfica. Es fácil contrastar aquellos prejuicios con la afluencia continua de europeos en busca de la sencillez elemental y el interés que suscita en quienes quedan para siempre prendados de su magia. Mecanismo de compensación bastante merecido después de unos avatares históricos nada usuales para la consolidación del hábitat. Pues la más oriental de las Islas Canarias es, después de los islotes, la primera que aparece en las derivas de procedencia norte. La primera que encuentra tanto el navegante desapercibido como aquel que trae objetivos claros y concretos. En ese sentido, fue Lanzarote la más torturada desde los inicios de su historia por racias esclavistas que mermaron notoriamente su población. Además, están las dificultades achacables a la propia climatología del territorio. Sequías prolongadas, hambrunas que forzaban a la población a inmigrar a otras islas y la sorpresiva explosión volcánica en cadena que sume buena parte de la isla en un campo de lava y ceniza.
Hoy puede decirse que aquel mecanismo compensador entrega las mayores recompensas al Lanzarote actual, mezcla resultante de tan peculiares condiciones. De ellas procede ese emblemático equilibrio que goza la isla entre una rústica tradición y la modernidad punta, su celebridad estética en el ancho mundo de la oferta industrial, su auténtico carisma de isla ideal para el descanso de los afortunados, una de las atribuciones más sostenidas del archipiélago en la idealidad clásica y una de las más renegadas en tiempos de exigencia crítica. ¿Qué isla tan peculiar es esta para dar el gran salto de un siglo a otro con el resultado que se conoce? Una más entre las Canarias si atendemos a su carácter geológico, aunque en este aspecto guarde un evidente paralelismo con la vecina Fuerteventura. Isla Llana, la menos montañosa del archipiélago, cuenta con su mayor elevación en las Peñas del Chache, con 670 metros en la banda del noroeste. La plataforma marina sobre la que se asienta esta superficie emergida de 836 kilómetros cuadrados es la misma sobre la que afloran los islotes que la rodean por el norte, principalmente la Graciosa. El interior es desnudo y árido, castigado por la erosión que causan los vientos oceánicos, aunque aliviada casualmente por la bonanza refrescante de los vientos alisios. Paisaje que es el que vieron los siglos mientras sobre él tenía lugar la adaptación agrícola, floral y faunística que aportaron sus colonizadores definitivos. La escasa flora xerófila de la isla se ha adaptado a las altas temperaturas y a la escasez de agua. De esta adaptación han tomado nota los agricultores en sus métodos de acondicionamiento de la tierra labrantía. Aquel paisaje milenario que se identifica con las islas Capraria y Purpuraria, con que la conocieron los mercaderes que la visitaron en tiempos históricos, se conmueve profundamente el 1 de septiembre de 1730, cuando estalla la primera línea de una serie volcánica que hoy día se considera de las más importantes del planeta. Valiosísimo resulta el testimonio del cura de Yaiza de esa época, don Andrés Lorenzo Curbelo. Dice la relación que dejó escrita que en aquella fecha, entre las 9 y las 10 de la noche, se escuchó un estruendo sordo y desgarrador que sacudió el pueblo hasta los cimientos. La tierra se abría en profundas grietas de las que se levantaban columnas de fuego de varios cientos de metros, un denso y acre humo de azufre, cenizas que nublaban el cielo, mientras cruzaban los campos terroríficas lenguas de lava que lo iban quemando todo. En años posteriores se reprodujeron las erupciones y la población de esa zona buscó refugio en Gran Canaria. Más adelante, en 1824,
Una tercera línea de cráteres entra en actividad. Son los de Tao, Tinguatón y Nuevo del Fuego, últimos volcanes de los que se tiene memoria. El vulcanismo, en tan amplio alcance territorial, significa para Lanzarote una decisiva transformación de parte del paisaje existente, pues el hábitat queda trastornado. Donde hubo valles plantados de cereal, cortijos aislados o poblaciones estables sobre antiguos poblados prehispánicos, un inmenso mar de lava deja su torturada presencia y, al parecer, inútil. Sucede entonces otra cadena de adaptaciones agrícolas y biológicas de nuevo cuño que convierten el lugar en un laboratorio vivo del conocimiento geomórfico y biológico. Los congresos de vulcanólogos y toda la experimentación que se lleva a cabo sobre el aprovechamiento geotérmico como una fuente alternativa de energía dan idea del interés que suscitan las peculiaridades de la isla. ¿Quiénes habitaron primeramente este suelo? La crónica viva de los lanzaroteños de 1402, escrita por los curas Le Verrier y Boutier, llegados con la expedición franco-normanda de Bethencourt y Gadifer, habla así. Los habitantes son gentes hermosas. Los hombres van desnudos, aparte una capa por detrás que cae hasta las corvas y no se muestran avergonzados de sus miembros. Las mujeres son hermosas y andan vestidas decentemente con grandes túnicas de pieles que llegan hasta el suelo. La mayor parte de ellas tiene 3 maridos y sirven por mes. Y el que debe tenerla después lo sirve todo el mes que el otro la tiene, y siempre hacen así, cada uno a su turno. Las mujeres crían muchos hijos muy hermosos y graciosos y son blancos como los nuestros, pero se ponen tostados al viento por falta de vestidos. Los primeros intentos de conquista y colonización, con una significativa depredación poblacional, vinieron con esta expedición de extranjeros que se habían establecido entre la Punta Pechiguera y las playas de Papagayo, obteniendo permiso de los naturales para levantar un fortín en dicha playa. Allí lo hicieron, donde su pomposo castillo del Rubicón no pasó de ser una modesta torre vigía para que los ballesteros francos y normandos vigilaran el horizonte, y su nombrada catedral de San Marcial del Rubicón, una pobre ermita donde decir misa y bautizar a los aborígenes. Se sabe bien cómo se estableció la saga de los Bethencourt en Lanzarote y Fuerteventura, revirtiendo sus derechos de conquista a la corona de Castilla. Lo que se desconoce es la suerte del esforzado capitán y cortesano Gadifer de la Salle después de su malandanza en Lancelot, Fuerteventura y Lobos
con la mala fortuna de haberse oscurecido su papel en la conquista hasta su vindicación actual. Poco a poco se impuso la estrategia de asimilación y conquista misional que mediante la fe y la superioridad de las armas usaban los castellanos. Con ello Lanzarote entra en la fase de mestizaje y en la situación de feudalismo tardío que implica ser isla de señorío. El mestizamiento empieza desde los estratos más altos, pues no por casualidad los condes de Lanzarote, señores de la isla, descenderán de una princesa indígena llamada Teguise, hija de Guadafrá y nieta o bisnieta del gran Zonzamas. Su nombre origina el de la primera capital insular, la más encantadora y conservada población colonial de la isla. Alrededor de la gran aldea indígena que allí cerca existía, llamada por los cronistas Acatife, como alrededor de otras poblaciones, fueron recibiendo los recién llegados repartimientos de tierra en pueblos y villas que conservarían su nominación original. En estos puntos empiezan a desarrollarse las labores agrícolas y pastoriles que conforman la geografía humana más genuina de la isla, continuada hasta el presente. Cabras y camellos cruzan regularmente su paisaje, y ese viento de Lanzarote, que al decir del escritor surrealista Agustín Espinosa, busca retórica inútilmente, apuñetea el éter, se descoyunta en el vacío. Y el campo cultivado, donde el esfuerzo de los campesinos cría cebollas, lentejas, papas, batatas, melones, en un original sistema venarenado en el que la capa final de ceniza volcánica resguarda la humedad de la tierra y filtra las benéficas relentadas invernales del alisio. A la captación del agua de lluvia en gavias y maretas, al pastoreo nómada y a las labores de la cosecha, dedicaba la mayoría de la población conejera sus trabajos y sus días, tras épocas de exóticos monocultivos como fue la cochinilla, producto tintorio tan buscado como lo fueran las especias. Sobre la condición campesina, sus maneras de mesa y el orgullo de la parquedad lanzaroteña, hay unas observaciones de George Glass, viajero inglés de mediados del siglo XVIII, que tienen gran interés como muestra de la resistencia y conformidad de los pobladores. La alimentación de los campesinos, dice Glass, consiste ordinariamente en lo que llaman gofio, que se compone de harina de trigo o cebada tostada. Mezclan esa harina con un poco de agua haciendo una masa y así la comen. Esta sencilla dieta no exige cucharas, ni cuchillos, ni tenedores. A veces, sin embargo, aportan un refinamiento a esta comida mojando cada puñado en miel o melaza. En invierno, cuando la hierba está mejor, disponen de abundante y rica leche, en la que mojan el gofio, comiéndolo así, usando conchas en vez de cucharas. Para un hombre hambriento es esta una comida excelente. En cuanto al pan, es raramente comido excepto por la gente rica. Hay algunas personas en estas islas que no saben qué gusto tiene. Los campesinos valoran mucho su dieta de gofio y se enorgullecen de ello y desprecian a los de las otras islas que comen pan. Se comprende que bajo estas condiciones carenciales de vida, la ley fuera emigrar, aunque ello no pasara por ser un gesto de hidalguía.
La introducción del turismo en Lanzarote ha significado una aceleración evolutiva muy marcada en todos los órdenes para los conejeros, que es como se llama también a los naturales de la isla. Ello se debe a la situación de doble aislamiento que tenía la misma a causa de sus escasas comunicaciones, sufriendo una condición de isla menor o periférica, y también por la falta de una estructura relacional con Europa en lo comercial y económico. El buen clima y las inmensas playas insulares fueron el iceberg de la oferta para un turismo de corta estancia, ignorándose entonces algo tan probable como sería la necesidad de acoger a un turismo residente de pensionistas y jubilados. Hoy está probado que el turismo residencial puede desequilibrar las previsiones y que por otro lado la situación climática queda aminorada por el cambio que en esta materia afecta también a las islas. No obstante, el descubrimiento del sol, las playas y el paisaje virgen y despoblado, como materia prima de un turismo con alicientes exóticos, significó una dignidad añadida de lo que era una isla realmente estancada en las duras condiciones de la soledad oceánica. En ese sentido, Lanzarote parece ser un laboratorio donde en principio se actuó correctamente en los ingredientes, aunque con una incorrección progresiva en las proporciones a emplear. Se trataba tan solo de conservar al máximo ese aire rústico y provinciano de la isla pobre, hasta lograr que entre el urbanismo de las zonas turísticas y el hábitat campesino hubiese las mínimas diferencias, al menos en lo tocante a su aspecto externo. Se consigue así una realidad industrial que ha cambiado la vida económica sin cambiar básicamente la sociocultural, mediante una depuración estilística y un acondicionamiento equilibrado de su espacio vital. En sus aspectos negativos se habla del turismo como un maná mal distribuido, pues, dada la escasez de capacitación de los naturales para los requerimientos técnicos de esta industria, es la mano de obra extranjera la que gestiona mayormente el flanco administrativo y empresarial. Un punto de imprevisibles consecuencias culturales sería ese desajuste poblacional que se pronostica, cuando dentro de unos años haya en Lanzarote mayor número de europeos residentes que de lanzaroteños nativos. Pues es fundamentalmente del turismo de lo que vive la población de Lanzarote. Su presencia está muy localizada en las zonas de costa, las cuales han visto acelerar su cansino ritmo de vida como antiguas aldeas de pescadores al paso de los viajeros. Vuelo charter, overbooking, timesharing. La jerga de la industria preferente extiende su vuelo y se hace parte de ese nuevo modelo de colonización blanda a la que se acomoda la vida de los conejeros en el último cuarto del siglo transcurrido. La oferta, hábilmente diversificada para incluir los placeres de la naturaleza costera, tanto como los del tormentoso interior, puede llevarnos a la recoleta caleta de Famara, a Arrieta o por el contrario a la cosmopolita costa de Teguise o al puerto del Carmen. Puede llevarnos a auténticas maravillas de la naturaleza floral, ya sea esta el encaje natural el negro de la Jeria o el sofisticado jardín de cactus de Guatiza.
Placeres de naturaleza paisajística se nos ofrecen desde el mirador conquistado en el abrupto farallón del río sobre una espléndida panorámica de la costa noroeste. Los atractivos incluyen, como es lógico, el submundo de las galerías volcánicas y la alegre excursión no exenta de sagrado temor a lomos de camello por la montaña de fuego, rito que ningún turista que se precie dejará de cumplir en obligado peaje a la oferta de exotismo. Este espacio de ocupación lúdica y relajada da paso a veces a otros donde se desarrolla la cultura selectiva, habiéndose acondicionado en los jameos del agua un auditorio especialmente sugerente para manifestaciones musicales clásicas o de vanguardia de categoría mundial. Al contraste que se adjudica a las Islas Canarias entre sí, habría que añadir que nuestra hermosa Lanzarote no deja de ofrecer también contrastes problemáticos. A la sencillez con decoro que ofrecen las casitas encaladas de blanco y con puertas y ventanas verdes sobre el paisaje interior de la isla, esa reordenación natural hecha perfeccionismo de la mano de César Manrique, habría que oponer el urbanismo salvaje y tercermundista de su capital, Arrecife. Es esta una pequeña ciudad dinámica y activa de 30.000 habitantes que no ha dejado del todo su encanto de antaño cuando fuera una humilde aldea de pescadores. El viajero puede encontrarse de inmediato en la calle Real, centro neurálgico de la población antigua, con la intimidad de sus callejuelas y modos de vida que recuerdan bastante la serenidad provinciana con que no hace tanto tiempo se vivía en otras capitales insulares. Esta arteria vital, convertida por el empuje demográfico y económico del turismo en zona comercial y bancaria, guardaba hasta hace poco el encanto de su presencia colonial intacta. A la vuelta de una esquina, la iglesia matriz de San Ginés y su entorno nos devuelven el bienestar de un espacio ganado para la armonía. La estructura actual data del siglo XVIII, aunque parece que ésta se asentaba en una ermita que levantaron monjes y misioneros durante la conquista castellana. En el entorno de esta iglesia, el llamado charco de San Ginés guarda intacta la placidez de su pequeña bahía. Barriada popular, taller de encarenado y remiendo de los aparejos, el charco, en su renovada pulcritud, es uno de los rincones urbanos más bellos y personalizados de los que aún conserva el archipiélago. Vale la pena sentarse en la orilla junto a las barcas para descubrir íntegramente el sabor local en la claridad de sus mañanas y seguir acaso el flujo y reflujo del agua de las mareas bajo el puente que cruza su único acceso con el Atlántico. La bahía es espléndida en su conjunto. Allí el punto más visible sigue siendo el castillo de San Gabriel, levantado en un islote y singularmente comunicado con tierra por unas vías antiguas. En una de ellas se localiza el emblemático Puente de las Bolas, referencia visual que la retina hace imprescindible.
Construido a finales del siglo XVI, reinando Felipe II, sería asaltado y quemado poco después por el corsario Morato Arráez, con una resistencia empecinada por parte de sus defensores. De las mujeres se cuenta que prefirieron quitarse la vida antes que acabar esclavas de un serrallo berberisco, que tal había sido el destino histórico de tantos insulares raptados por los invasores como el más expeditivo botín. Acabando ese mismo siglo será el arquitecto italiano Leonardo Torriani que levante los planos de la reconstrucción del castillo, al que se añadiría en el siglo XVIII un puente levadizo. Lugar que guarda memorialmente los cañones que alejaron con diversa fortuna los asaltos corsarios, defendiendo ese humilde bastión de costa que fue arrecife hasta hace poco, considerando que la villa beteguise detenta la capitalidad hasta 1852. En este castillo de San Gabriel, la colección reunida en un museo arqueológico da una débil idea de la cultura material de la población primitiva, los majos de la leyenda, pues se acepta haberlos encontrado en yacimientos de fe probada. Son recuerdos de ese pueblo pastor y cerealista. Allí están las piezas mayores de la figuración neolítica localizada en la isla. Estas figurillas humanas o zoomórficas fueron sus signos tutelares. También la gran estela votiva encontrada en el poblado de Zanzamas, que curiosamente fue posible rescatar de una embarcación en el puerto cuando un desaprensivo pretendía sacarla de la isla como trofeo de un safari cultural nada desorientado. En su rígido dibujo circular no hay duda de que se trata de un objeto cultural de simbología solar y carácter femenino, pues es el sol el gran dador de vida para la población de Titirogaca, como denominaban los antiguos a este territorio. Lo que venía a significar la colina roja, acaso por algún cono volcánico arcaico que se convirtió en emblema referencial. La antropología simbólica añade que este dibujo prefigura también las ondas del agua, fuerza lunar, líquido nutricio y bien escaso, en una isla en la que sin ella nada es posible. También comparece ese animal toténico del mismo poblado de Zanzamas, esa cabra o cerdo o animal indeterminado que apenas se adivina en rústica semejanza dado el excesivo esquematismo de la pieza. Por lo demás, la isla es rica en estas referencias a la población prehistórica con una doble resistencia. Por una parte, debieron resistir a la dureza del territorio, inhóspito y ventoso. Por el otro, resistirían a la permanente codicia foránea sobre sus cuerpos y pertenencias que históricamente ha asediado a la población. Cuentan las crónicas que incluso 2 hijos del rey Zonzamas fueron capturados como esclavos por una expedición arribada a finales del siglo XIV y vendidos en tierra firme.
Los restos de bastantes aldeas prehistóricas siguen hoy día sepultadas bajo la lava volcánica y son uno de los grandes misterios de Lanzarote. Tinguatón, Mansintafe, Testella, Masdache, Jaretas, Los Rodeos, Tomares y Santa Catalina. Sus sonoros nombres, así como su silencio infraterrenal, circulan aún por nuestra mente mientras avanzamos por el paisaje sureño. Tampoco es imposible que escuchemos los ahogados ayes de las 3 sirvientas de la princesa Ico que dieron la vida por el triunfo final de su señora en sacrificio vicario. Pero esto sucedería más al norte, donde habrían sucedido los hechos de la leyenda. Por suerte, el mayor asentamiento llamado Acatife o la Gran Aldea de Zonzamas quedó fuera de la voracidad magmática y espera el momento en que los arqueólogos la liberen del olvido, poniendo en disfrute y salvaguardia su contenido esencial. Aquí, en estas cuevas de los pastores notables que formaban el concejo comunal, vivía el núcleo fundamental de la antigua raza alrededor de una gran mareta recientemente identificada. Es en estas casas hondas donde cabe deducir la situación real de la leyenda cumbre de Lanzarote, el mito fundamental de su historia simbólica, la leyenda de Ico, de la que nos habla el clérigo cronista del siglo XVII, Abreu Galindo. Según esta leyenda, cuyas coordenadas documentales se diluyen entre la realidad histórica y el mito, esta mujer es encerrada en una casa honda donde se ha hecho una hoguera y el humo es asfixiante de necesidad. Pero gracias a la estratagema de una esponja empapada en agua, saldrá indemne, demostrando ser hija de Zonzamas, cuando en realidad lo era de un capitán vizcaíno que años atrás fue acogido y hospedado por la pareja dirigente. El apaño imaginado, de clara intención simbólica, venía así a resolver no sabemos qué conflicto dinástico o crisis vital. El mito histórico con mayor potencial sigue siendo el de la princesa Ico, asunto que el artista cerámico Juan Brito recrea en barro con ingenua dignidad, formando el conjunto escultórico resultante una meritoria obra de arte popular. Brito es, por otra parte, el gran continuador de una tradición ceramista muy localizada en el Mojón, aunque sea doña Dorotea de Armas, la alfarera de Muñique, la actual madre nutricia en formas y tecnología tradicionales. A pesar de la creencia en que la pareja escultórica conocida como los novios del Mojón, esquemáticos y fuertemente sexuados, obedece a algún cruce simbólico entre novios, nada parece ser más falso. Pues en realidad la historia de estas figuras es la de una broma particular, la de una figura que se entregaba a solterones y viudas de ambos sexos y hoy tan solo una pieza más del entramado exótico de cara al visitante. De alguna campesina se cuenta aún haber recibido con este objeto tal afrenta en público que se trancó en la casa toda la vida y solo la sacaron muerta. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Criatura de Dios, yo te juro y te ensalmo en el nombre de la Santísima Trinidad, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. La galería de singularidades míticas nos lleva a las averruntadoras y sanadoras que ejercían sus habilidades mediante amuletos, a las parteras remediadoras de crías que vienen mal, a los cantadores y verseadores célebres, como es el caso de Víctor Fernández, a las parrandas, ranchos de ánimas y bailes festivos. La saga de los luchadores famosos como el Pollo de Uga tiene la fuerza de los arcanos mayores de la isla, siendo la lucha canaria el deporte que más interés concita en la población local. A estas y a otras parecidas peculiaridades de la tierra conejera han dedicado páginas sus más ilustres literatos.
Ángel Guerra, Agustín de la Hoz o Leandro Perdomo. A sus páginas se vuelve siempre que se desee recrearse en la esencia memorial de los trabajos y los días transcurridos en esta isla. Mas no todo es vulcanismo y arqueología en la variante presencia de la isla de los volcanes. Pues Lanzarote aún conserva rincones encantadores cuyo atractivo reside, si no tanto en la virginidad del territorio, si al menos en la natural dedicación que le han dado los habitantes, siguiendo el ritmo de sus soluciones tradicionales. Así, por ejemplo, Arrieta, playa natural de la población de Aría, que ha conservado hasta hace poco su doméstica paz de refugio pesquero, y es aún ese lugar donde apetece pescar en barquillo o sentarse a saborear la tranquilidad del ambiente marino. Lugares como este están lejos del aire estandarizado que un nuevo modelo de urbanismo turístico termina por imponer homologando las zonas costeras. No sabemos por cuánto tiempo todavía ese lugar y otros semejantes podrán disfrutar de este relativo aislamiento, pues se dijera que el destino natural de toda la costa parecería ir en la dirección de su aprovechamiento industrial. Para encontrar la naturalidad residencial de los habitantes de la isla habrá que ir, por ejemplo, a Aría, recoleto lugar de solo 3.000 habitantes desperdigados en los casi 150 kilómetros cuadrados de su extensión municipal. Costeando la cadena montañosa del noroeste que lo separa del mar, llegamos al reputado Valle de las Mil Palmeras. Como sucede habitualmente en todas las zonas norte de las Islas Canarias, el benéfico influjo climático de los vientos alisios y la mayor frecuencia pluviométrica han hecho de este emplazamiento geográfico un vergel con el añadido del tipismo de sus labores campesinas y un ordenamiento habitacional conciso y elegante. Pobre idea dan estas 1000 palmeras del eslogan de aquel otro inmenso bosque que existió antaño en el lugar, muy mermado a través de los siglos por los incendios que causaron ataques piráticos sufridos a lo largo de toda la costa. El palmerar se introduce en forma de jardín en la casa estudio del artista César Manrique, que en sus últimos años eligió Aría como retiro en su madurez creativa, dejando atrás el Taro de Taiche como sede de la fundación de su nombre. Allí las continuas visitas de turistas y curiosos de la maravilla y un rédito relacional al que le obligaba su amplia fama apenas lo dejaban concentrarse en su actividad primera, la pintura. Como producto de un auténtico mago intermediario de esa síntesis que ha sabido imponer entre el medio natural y la mano del hombre, el entorno particular de Manrique se goza recreando el punto de encuentro entre ambos con soluciones imaginativas. Pero es también en los objetos donde su mirada atrapa el realce estilístico,
ya sea de la piedra virgen o trabajada en escueta cantería, como en los mismos aperos de labranza, en los útiles domésticos o en la primitiva maquinaria industrial que las nuevas tecnologías han hecho desaparecer. En tal sentido, el trabajo de Manrique sobre el paisaje y la vivienda campesina parece una alianza muy lograda entre la memoria valorativa del pasado y la interpretación selectiva de un artista moderno que se adelanta a la estética de su tiempo. El encanto de lo tradicional hay que buscarlo también en los pequeños pueblos que nos salen al paso en cualquiera de las rutas posibles en la isla. Mala, Guatiza, Mácher, Uga, Femés, Tiagua, Tinajo o So, lugares todos ellos donde el tiempo se ha detenido en el pausado mantenimiento de las costumbres pueblerinas paralelas al confort material de los nuevos tiempos. También está Playa Blanca en el extremo sur de la isla, a pesar de haber perdido bastante su reciente aspecto de aldea de pescadores, convertida de pocos años para acá en una reserva para guiris, según se diría coloquialmente entre lo descriptivo y lo mordaz. Muy cerca se localiza la Punta de Papagayo, cadena de pequeñas caletas que la marea alta consigue aislar entre sí y donde se podía gozar hasta hace bien poco la intimidad naturista que hacía del lugar uno de los pocos paraísos vírgenes del archipiélago. Hoy día las tranquilas playas de Papagayo, frente a un mar turquesa de ensueño, están seriamente amenazadas por la vecindad avasallante del asfalto y el urbanismo salvaje que fuera más allá de un límite prudente, el marcado a la altura del Castillo de las Coloradas. Pues una vez asfaltado y urbanizado este rincón, se estará dañando el microclima que protege su equilibrio. Muy cerca de este lugar se han localizado las célebres playas colgadas, una singularidad geomórfica que deja al descubierto tierra adentro un allanamiento marino, atestiguando que hasta allí llegaba la playa, lugar que fue invadido por el volcán de Femés en la tercera serie volcánica. En esas playas colgadas, con una longitud de hasta 80 metros, duermen fósiles marinos del precuaternario, gigantescas valvas de moluscos e inéditos saurios. Manos humanas con pretensión de lucro no podrán arrogarse el derecho de romper y sepultar tal rareza natural sin la condena del mundo civilizado y del colectivo científico. En esta relación de alertas ecológicas, si alguna parte del territorio lanzaroteño se hace imprescindible proteger en su estado primigenio, ese lugar sería La Graciosa, el mayor de los islotes que rodean la isla en su flanco noroccidental, el denominado archipiélago Chinijo por sus reducidas dimensiones. Sensiblemente mayor que los de Alegranza y Montaña Clara, La Graciosa aparece con sus erosionadas colinas que atestiguan idéntico origen volcánico, aunque más remoto que el de las series eruptivas históricas. Algo más de 500 habitantes presenta su único punto poblacional, la Caleta del Sebo. Al igual que el islote de Lobos, también aquí fondearon las naves que seguían la deriva sur-suroeste buscando las islas de mayor volumen y nombradía.
Aquí estuvo la nave fletada por Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, también las llamadas Tajamar y Morella, estas últimas de corsarios castellanos, deseosos de esclavizar a los naturales atrapados por los franceses. ¿Fueron normandos, portugueses, genoveses o mallorquines quienes nombraron al islote de este modo? No queda muy claro, pues la nominación primitiva se remonta a mediados del siglo XIV. Pero en el caso de la Graciosa no cabe duda de que el bautizo se basó en sus atributos más evidentes, esa gracia y descansado garbo que presenta su contorno desértico. Las pesquerías y un bien administrado régimen de visitas en barca desde el puertito de Órzola, a través de un brazo de mar llamado el Río, conectan el islote con la civilización, si ese término significan asfalto, automoción, ruidos y polución. Pues la Graciosa desconoce el alquitrán y los aparcamientos, la prisa y la competitividad. No se pide más frente a una dinámica de especulación urbanística que pudiera arruinar su encanto. Mientras las playas gracioseras gocen la ventajosa propiedad de seguir inéditas para la pisada industrial, habrá alguna esperanza. Es preciso, pues, que la industria turística disponga de un mecanismo de control para evitar su fracaso, pues este arrastraría el de un modelo económico del que tanto se depende. La simbiosis ocurrida en esta isla ha dado resultados de una eficacia ejemplar. Que Lanzarote pueda guardar su carisma de isla de la armonía, del descanso y la disponibilidad comunicativa y relacional es lo más deseable, siguiendo esa lección de tolerancia, respeto y dignidad que fue el punto de partida. Hay isla para todos si se opera en las mejores condiciones. Los volcanes duermen. La mar de leva sigue pasando su ritmado flujo bajo el puente de las bolas. Zonzamas, Ico, Lanceloto, Gadifer, Víctor Fernández, el Pollo de Uga. Sobre la actual Lanzarote planean sus espíritus tutelares. La memoria futura deberá conocer tan solo fuera la vaga sombra de tanta belleza atrapada por el océano, respirando hondo en su corteza magmática. En la primera isla que los navegantes columbran en su deriva sur-sureste, tan pronto quedan atrás las columnas de Hércules y se entra en los dominios de los atlantes, guardianes de la eterna bienaventuranza. Mito de origen de aquellos majos de la leyenda, cuya mirada sigue alerta y relajada en la pupila del lanzaroteño contemporáneo.